Si vemos este árbol cronológico, Cronos está por encima del resto de los dioses. Por eso, jugando con esa idea y que esto es una copia de unos mosaicos que había diseñado Rafael para una cúpula y que se veían de abajo a arriba, de soto en sur, por eso jugamos con esta idea de que Cronos está por encima del resto de los dioses. Que Vulcano es hijo de Hera sola. La diosa Hera, cansada de las infidelidades de su esposo Zeus, decide tener un hijo ella sola. Como es una diosa, puede hacerlo. Dicen que ese hijo no es muy agraciado y su madre además lo desprecia y lo tira al Olimpo y él se queda cojo. Por eso normalmente los artistas, Velázquez, en la famosa fragua de Vulcano, lo representa detrás de un yunque para que no veamos los pies, no veamos esa enfermedad o ese problema. Fijaos, si vemos de aquí para arriba no notamos nada extraño, pero si nos fijamos en los pies, vemos que un pie está descalzo y el otro tiene una sandalia y además con un alza, ¿no? Como llevan las personas que tienen una pierna más corta, ¿no? De manera muy sutil nos dice quién es ese. Que reconocemos con el casco y la cabeza de Medusa, le está dando el alma, le está dando la vida. Y nos habla de una mena de las mujeres que forman parte del cortejo del dios Dioniso, lo que llamamos en Roma las bacantes, las mujeres que entran en éxtasis consumiendo drogas, infusiones de laurel, de hiedra, setas alucinógenas, y que, digamos, pierden los papeles y pierden los vestidos. Formaba parte de la primera itinerancia y esto lo hemos incorporado ahora y vemos precioso, fijaos, ese sátiro que os decía con las orejas puntiagudas y las patas de macho cabrío que después, esto es posterior a eso, pero bueno, me refiero como en algunos mitos cambian esa apariencia. Ofrendas a los dioses, esta es una de esas ménades con ese bastón, que es la misma que vemos en este caso. Máximo tenía ese cuadro y 30 años después encarga el otro de las mismas dimensiones para completarlo. Es el amor que ellas tienen, los dos tienen el arco roto, ya no quieren seguir disparando flechas. Pues sería una situación del amor conjugal. Que sabéis que va cruzando estragos con sus flechas, dispara flechas de oro o de plomo. Las de oro causan un enamoramiento inmediato, las de plomo justo lo contrario, ¿no? Un odio, un aborrecimiento hacia la otra persona. Entonces, este es un modelo de escultura muy característica del mundo romano.
es hijo del dios Sol, de Febo, que no sabe quién es su padre hasta que tiene 16 años, y cuando le conoce, lo primero que hace es pedirle el coche. Se ríe de su hermano Cupido, su hermanastro, porque él es un niño y tiene un arco pequeñito y él tiene un arco grande. Entonces, Cupido se enfada y le castiga disparándole una flecha de oro para que se enamore de Dafne y haya una de plomo para que la rechace. Cuando está a punto de tocarle, fijaos, ella pide ayuda a los dioses, se transforma en laurel, empieza la metamorfosis en las manos o en el talón. Es una obra también de la Torre Prada que tradicionalmente atribuimos a un pintor, como ha hecho el director que pasaba con otro, ¿no? Atribuciones tradicionales. Mientras estaba haciendo los Ovatos Hablan, la primera pieza en la que pensé fue esta cabeza de Medusa, ¿no? Impresionante, es ese monstruoso con serpientes en vez de cabellos, que tenía el poder de petrificar con la mirada. Es Perseo el que, con la ayuda de un escudo que le da su hermanastra Atenea, un escudo bruñido que utiliza a modo espejo, con la cimitarra que le da su hermano Hermes, con unas sandalias aladas, el caso de Hades, que era lo que invisible que le dan las ninfas, por eso consigue matar a Medusa. Es el momento de la apoteosis, ¿no? Cuando, vamos a ver, pero Hércules se autoinmola porque su mujer le ha dado una túnica impregnada de veneno y se está consumiendo por dentro, decide suicidarse teniendo una piedra funeraria, pero con esa autoinmolación consigue la apoteosis, consigue subir al cielo y convertirse en uno de los dioses del Olimpo. La diosa que no es invitada es Eris, la diosa de la discordia. Y no lo invitan porque sabe que se va a validar. Y así pasa, ¿no? Llega, arroja una manzana de oro para la más bella. Y inmediatamente varias diosas del Olimpo dicen yo. ¿Sabéis que es la gran odisea, la gran epopeya que nos cuenta Homero, esa armada que montan los griegos para ir a Troya? Pero resulta que los barcos no pueden salir porque no hay viento. Consultan al oráculo y el oráculo dice que es un castigo de la diosa Artemis Diana porque Agamenón, el jefe de la escuadra griega, había matado a un ciervo que era un animal consagrado a la diosa. Por lo tanto, está enfadada con ellos y no hay viento, no pueden navegar los barcos. Pero le dice que hay una solución. ¿Cuál es? Que Agamenón sacrifique a su única hija, a Ifigenia. Y Agamenón no lo duda, hace venir a su hija, engañada, le dice que se va a casar con Aquiles, que es el héroe griego, es el más guapo, es Brad Pitt en la película, ¿no? Pues, sí. Y está dispuesto a sacrificarla, pero en el último momento la diosa se compadece de ella y manda un cervatillo para que sea sacrificado en su lugar y se la lleva como sacerdotisa a Tauride. Esto es la historia de Abraham Isaac. Héctor, el héroe troyano, hijo de los reyes de Troya, hermano de París, al cual su mujer Andrómaca le dice que no salga de la ciudad porque sabe que si sale va a encontrar la muerte y así ocurrirá, ¿no? Aquiles le mata, ultraja su cadáver y terminamos, precioso. Es un cuadro extraño, pero bueno, cada vez me gusta más. Es un cuadro de un pintor madrileño, Francisco Collantes,
de mediados del siglo XVII, que vemos ese caballo de madera que han metido los ríos que han dejado en la orilla y que los troyanos confundidos lo meten en la ciudad, y cómo sale del caballo, la guerra, la lucha. Me parece precioso, ¿no? Esta idea de Eneas herido y es atendido por un anciano, y como su propia madre se aparece flotando en una nube y le echa unas gotitas de líquido para... Si vemos este árbol cronológico, Cronos está por encima del resto de los dioses. Por eso, jugando con esa idea, y que esto es una copia de unos mosaicos que había diseñado Rafael para una cúpula y que se veían de abajo a arriba, de soto en sur, por eso jugamos con esta idea de que Cronos está por encima del resto de los dioses. Que Vulcanos, hijos de Hera sola. La diosa Hera, cansada de las infidelidades de su esposo Zeus, decide tener un hijo ella sola. Pues una diosa puede hacerlo. Dicen que ese hijo no es muy agraciado, y su madre además lo desprecia y lo tira al Olimpo, y él se queda cojo. Por eso normalmente los artistas, Velázquez, en la famosa fragua de Vulcano, lo representa detrás de un yunque para que no veamos los pies, no veamos esa deformidad o ese problema. Fijaos, si vemos de aquí para arriba no notamos nada extraño, pero si nos fijamos en los pies, vemos que un pie está descalzo y el otro tiene una sandalia, y además con un alza, ¿no? Como llevan las personas que tienen una pierna más corta, ¿no? De manera muy sutil nos dice quién es ese. Que reconocemos como el casco y la cabeza de Medusa, le está dando el alma, le está dando la vida. Y nos habla de una mena de las mujeres que forman parte del cortejo del dios Dioniso, lo que llamamos en Roma las bacantes, las mujeres que entran en éxtasis consumiendo drogas, infusiones de laurel, de hiedra, setas alucinógenas, y que, digamos, pierden los papeles y pierden los vestidos. De la primera itinerancia, y esto lo hemos incorporado ahora, y vemos precioso, fijaos, ese sátiro que os decía, con las orejas puntiagudas y las patas de macho cabrío, que después, esto es posterior a eso, pero bueno, me refiero como algunos mitos cambian esa apariencia. Ofrendas a los dioses, esta es una de esas ménades con ese bastón, que es la misma que vemos en ese caso. Máximo tenía ese cuadro, y 30 años después encarga el otro de las mismas dimensiones, para completarlo. Es el amor que ya tienen los dos, tienen el arco roto, ya no quieren seguir disparando flechas, pues sería una situación del amor conyugal.
Cupido, ¿no? Que sabéis que va causando estragos con sus flechas. Dispara flechas de oro o de plomo. Las de oro causan un enamoramiento inmediato, las de plomo justo lo contrario, ¿no? Un odio, un aborrecimiento hacia la otra persona. Entonces, esta es un modelo de escultura muy característica del mundo romano. Faetón es hijo del dios Sol, de Febo, que no sabe quién es su padre hasta que tiene 16 años, y cuando le conoce, lo primero que hace es pedirle el coche. Apolo se ríe de su hermano Cupido, su hermanastro, porque él es un niño y tiene un arco pequeñito y él tiene un arco grande. Entonces, Cupido se enfada y le castiga disparándole una flecha de oro para que se enamore de Dafne y hay una de plomo para que la rechace. Cuando está a punto de tocarle, fijaos, ella pide ayuda a los dioses, se transforma en laurel, empieza la metamorfosis en las manos o en el talón. Es una obra también de la Torre de la Parada que tradicionalmente atribuimos a un pintor, como ha hecho el director que pasaba con otro, ¿no? Atribuciones tradicionales. Cuando me encargaron a hacer esta exposición, mientras estaba haciendo los fotos hablan, la primera pieza en la que pensé fue esta cabeza de Medusa, ¿no? Impresionante, es ese monstruoso con serpientes en vez de cabellos, que tiene el poder de petrificar con la mirada. Es Perseo el que, con la ayuda de un escudo que le da su hermanastra Atenea, un escudo bruñido que utiliza a modo espejo, con la cimitarra que le da su hermano Hermes, con unas sandalias aladas y el caso de Hades que lo hace invisible, que le dan las ninfas, con eso consigue matar a Medusa. Es el momento de la apoteosis, ¿no? Cuando, no vamos a ver, pero Hércules se autoinmola porque su mujer le ha dado una túnica impregnada de veneno y se está consumiendo por dentro, decide suicidarse tendiendo una piedra funeraria, pero con esa autoinmolación consigue la apoteosis, consigue subir al cielo y convertirse en uno de los dioses del Olimpo. La diosa que no es invitada es Ceres, la diosa de la discordia. Y no le invitan porque sabe que se va a validar. Y así pasa, ¿no? Llega, arroja una manzana de oro para la más bella. Y inmediatamente varias diosas del Olimpo dicen yo. ¿Sabéis que es la gran odisea, la gran epopeya que nos cuenta Homero, esa armada que montan los griegos para ir a Troya? Pero resulta que los barcos no pueden salir porque no hay viento. Consultan al oráculo y el oráculo dice que es un castigo de la diosa Artemis Diana porque Agamenón, el jefe de la escuadra griega, había matado a un ciervo que era un animal consagrado a la diosa. Por lo tanto, está enfadada con ellos y no hay viento, no pueden navegar los barcos. Pero les dice que hay una solución. ¿Cuál es? Que Agamenón sacrifique a su única hija, a Ifigenia. Y Agamenón no lo duda, hace venir a su hija, engañada, le dice que se va a casar con Aquiles, que es el de los griegos, el más guapo. Es Brad Pitt en la película, ¿no? Pues, sí. Y está dispuesto a sacrificarla.
pero en el último momento la diosa se compadece de ella y manda un cervatillo para que sea sacrificado en su lugar y se la lleva como sacerdotisa a Tauride. Esto es la historia de Abraham y Isaac. Héctor, el héroe troyano, hijo de los reyes de Troya, hermano de París, al cual su mujer Andrómaca le dice que no salga de la ciudad porque sabe que si sale va a encontrar la muerte y ya se ocurrirá, ¿no? Aquiles le mata, ultraja su cadáver y demás. Y terminamos, precioso, un cuadro extraño, pero bueno, cada vez me gusta más. Un cuadro de un pintor madrileño, Francisco Collantes, de mediados del siglo XVII, que vemos ese caballo de madera que han metido los reyes que han dejado en la orilla y que los troyanos confundidos lo meten en la ciudad, y cómo sale del caballo, la guerra, la lucha. Me parece precioso, ¿no? Es la idea de Eneas herido y es atendido por un anciano y como su propia madre se aparece flotando en una nube y le echa unas gotitas de líquido para... Molt que estigueu aquí, que hàgiu acceptat la nostra invitació en aquesta presentació avui de l'exposició d'art i mite del Museu Nacional del Prado. Són moments que agraïm la companyia i aquesta disposició a compartir bones notícies. Pensamos que en momentos de incertidumbres como el actual, esta unión con la tradición, los mitos y el legado compartido nos ayuda también a mirar hacia el futuro. Es como, ante la situación actual que tenemos, buscar nuestras raíces en la mitología grecorromana y conectar, ¿no?, ese pasado con este presente para poder ver hacia dónde vamos, ¿no? Es una suerte trabajar con el Museo del Prado porque transmitir esta idea con una convicción como la que después nos explicará Fernando es algo increíble. La lista de exposiciones que hemos coproducido con el Museo del Prado son conocidas por todos ustedes, desde Goya, con las luces y sombras, la belleza cautiva, el paisaje nórdico en el Prado, los objetos hablan, Goya, Velázquez, ha sido una de las muestras, de las tantas muestras que hemos podido exponer aquí y a las que se suma hoy esta de arte y mito. Es una forma de democratizar la cultura, de aproximarla a la gente, al público y de crear nuevas vías de acercar el arte a través del disfrute, del aprendizaje y de la sensibilidad. Hoy es un verdadero paseo por la mitología, por cómo esa mitología ha estado representada a lo largo de la historia del arte. Estamos haciendo un recorrido desde el siglo I a.C. hasta mediados del siglo XIX a través de estas 64 obras que hoy podemos ver aquí. Y vemos cómo la mitología es representada a lo largo de la historia en momentos pues, tan importantes en la historia del arte como el Renacimiento o el Barroco, como el arte de los siglos XVIII y XIX e incluso con la obra de Picasso, de Quirico o Dalí, que también representaron la mitología grecorromana, ¿no? Bustos, relieves de la época, pinturas de Rivera, Rubens, Bruegel el Joven, Manet, Zurbarán, bueno, pues yo creo que un verdadero paseo. Los dioses de la antigüedad han permitido a los europeos de todos los tiempos expresar ideas y sentimientos, pasiones y deseos a través del arte, de la música, de la literatura. Y en todas las épocas se han buscado imágenes diferentes en esas metáforas para explicar esas raíces comunes. Quiero destacar también la novedad del lenguaje expositivo. La mitología clásica es un mundo complejo de explicar, a pesar de que Fernando lo explica de una forma tan sencilla, ¿no? Pero no es fácil explicar. Se ha añadido a la exposición un audiovisual con voces actuales que toman la palabra y que reflexionan sobre cuáles son los mitos del siglo XXI, qué dicen los mitos clásicos de nosotros hoy. Reflexiones, preguntas, citas a lo largo de toda la exposición que se van proyectando y que invitan a pensar sobre los diferentes conceptos desde una visión mucho más contemporánea. En el ámbito de la guerra de Troya podemos escuchar un audio con un fragmento de la Ilíada, la ira de Aquiles contra Agamenón, recitado en griego y proyectado en catalán y en castellano en la pared. Es una forma, por tanto,
esta vez con lápices táctiles, pero que nos permitirán también a familias y a escolares poder disfrutar de esta exposición. Yo quiero acabar como empezaba al principio, con la excepcionalidad del momento, pero sobre todo recordando lo que hemos dicho en todas las ocasiones que hemos podido hacerlo, ¿no? La cultura es segura, queremos sobre todo que nuestro público se sienta seguro, se sienta cómodo y sobre todo que encuentre una gran calidad en la visita. Hay que decir que la micología importa porque sigue teniendo una extraordinaria vigencia. Probablemente por casualidad, pero el fin de semana pasado la portada y el artículo principal del suplemento cultural, uno de los principales diarios de tirada estatal, pues versaba todo sobre la vigencia del mundo clásico y muy particularmente de la micología. Y es fácil pensar en ello, sobre todo si pensamos en lo que es la cultura. Yo creo que en estos momentos hay una serie de indicios que proclaman a los 4 eventos pues esa vigencia, ¿no? de la micología. Pensemos, por ejemplo, en las dos enormes poetas y escritoras que han sido galardonadas respectivamente con el Premio Princesa de Asturias de Literatura y el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Anne Carson y Louise Gluck. Ambas dos han reconocido reiteradamente su profunda deuda hacia lo que es el mundo clásico y muy concretamente a la micología, que es una presencia constante en toda su producción poética. Probablemente por esa capacidad que tienen los mitos para explorar arquetipos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza como no hace tanto, en el siglo pasado, pues escritores como Albert Camus recurrieron a Sísifo, compañero de dos de sus personajes de Lucas, pues para ilustrar algunas de las constantes del hombre contemporáneo, pero creo que también sí es importante porque ha trascendido lo que es el mundo de la alta cultura. Todos sabemos la influencia tremenda que la obra de uno de los grandes mitógrafos del siglo pasado, Joseph Campbell, tuvo, por ejemplo, en George Lucas y en toda la gestación y desarrollo de la saga de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Y por lo tanto se puede decir de la presencia soterrada, más o menos visible, de la mitología en obras que forman parte de la cultura popular, como Matrix o como son todos, en el fondo, todas las películas de superhéroes. Esa vigencia que tiene la mitología, esa capacidad que tiene de alguna manera de simbolizar pues alguna serie de valores que son constantes en la condición humana desde los orígenes hasta hoy en día, es lo que hace que siga siendo pertinente. Pero lo es también por otras razones. Yo creo que una de las cosas que no debemos olvidar es que estamos delante de obras de arte, obras que producen una extraordinaria fruición, obras que presentan además unas características que las hacen únicas. Yo creo que si la mitología tiene importancia en el mundo del arte y por qué ha seguido importando a los artistas durante todos estos años, una vez que los dioses clásicos pues dejaron de tener una vigencia religiosa, es porque es un territorio particularmente fecundo y apropiado para todo lo que es un terreno de libertad para los artistas, un terreno donde podían plasmar, podían incluso hacer alardes de exhibicionismo artístico. Creo que es una experiencia única y, de nuevo, creo que es particularmente importante en estos momentos donde la cultura importa, donde sobre todo es importante celebrar la colaboración, la ayuda y la generosidad entre instituciones culturales. El Prado nunca podrá dar las gracias suficientemente a la Fundación de Caixa por la oportunidad que le brinda constantemente de poder aproximar sus fondos a los ciudadanos y bueno, esto es un ejemplo en una calidad superlativa y bueno, gratitud y confiar en que puedan disfrutar. Y hemos planteado 8 secciones temáticas. Junto a después de esa introducción con Homero, tendríamos los dioses del Olimpo. Empezamos en lo más alto, empezamos presentando quiénes son los principales dioses del panteón griego. En principio utilizamos nombres griegos, pero en ocasiones eran nombres humanos, porque también nos cuentan la historia de las colecciones del museo, por el origen de las piezas, de qué colección venían, cuándo se han hecho. Pues veremos que en lugar de llamarle Zeus,
le llaman Júpiter, en lugar de llamarle Dioniso le llaman Baco. Eso también está contando nuestra intrahistoria, ¿no? La propia historia del Prado y sus colecciones. Como le digo, empezamos presentando quiénes son esos dioses: Zeus, sus diferentes hijos, Apolo, Atenea, Marte, Diana, y terminamos la última sección de la exposición, que es la guerra de Troya. Bajamos a la tierra, bajamos a un enfrentamiento histórico con carácter legendario, entre griegos y troyanos. Una guerra en la cual toman parte activa diferentes dioses, unos apoyando a los griegos, otros apoyando a los troyanos. Y entre esas dos secciones hemos planteado el resto de la exposición, en la cual de manera temática vamos reflexionando o presentando historias de los dioses. El tercer ámbito de la exposición lo hemos llamado espíritus libres, y ahí hablamos de ninfas, de musas, de gracias, de faunos y sátiros, personajes que normalmente ocupan un papel secundario en las historias de los dioses, como acompañante en los cortejos de diferentes dioses, Dionisio, Apolo y más, pero que son muy interesantes porque su presencia es constante y repetida. El siguiente ámbito lo llamamos amor, deseo y pasión, y hablamos eso de la importancia que tiene el amor. El siguiente ámbito en el cual estamos nosotros ahora, que es uno de los más espectaculares de la exposición, por la sala más grande y por la calidad de las obras que tenemos aquí, se llama Faltas y Castigos. Lo digo, después de este ejemplo de Faltas y Castigos, algunos de los castigos que hay aquí son metamorfosis, y tenemos como Júpiter castiga al rey Licaón de Arcadia y lo convierte en lobo, porque servía carne humana, y de ahí el nombre Licaón deriva los licántropos, la licantropía, un castigo que es una metamorfosis. Y el siguiente ámbito de la exposición son las metamorfosis divinas y humanas. Como los dioses, fundamentalmente nos centramos en Zeus, adquieren diversas apariencias para conseguir sus propósitos amorosos. Y acercándonos al final de la exposición, tenemos un capítulo dedicado a los héroes, generalmente hijos de un dios y una mortal, a veces hijos de una diosa y un hombre, que son, vamos a decir, casi hombres y mujeres como nosotros, pero que destacan por ese origen divino, por su audacia, por su inteligencia, por su arrojo, y que hacen hazañas y sirven de modelo para la humanidad. El último ámbito de la exposición está dedicado a la guerra de Troya. La guerra que tiene su origen en el famoso juicio de París, cuando un simple pastor, en teoría, debe decidir quién es la diosa más bella del mundo, y las tres diosas saben que además de ofrecerse desnudas, tratan de chantajear, ¿no? Le hacen interesantes y urgentes ofertas. Elige a Afrodita, la diosa del amor, que le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo, que es Helena de Troya. Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta, que luego se la lleva a Troya. Es el origen de la guerra de Troya que contamos a partir de diferentes cuadros y que termina con el incendio de Troya, la famosa historia del caballo de Troya que los griegos dejan en las playas de Troya, y ese incendio purificador que acaba con la ciudad, pero deja un atisbo de esperanza que cuando Eneas sale de la ciudad y huirá hacia el Lacio,